presentando nuestra acción de gracias, nuestra alabanza, nuestro agradecimiento, nuestra gratitud a Dios. Y bueno, yo siempre he dicho que Ramiro tiene la camiseta de Columna de Fuego. No todos aquí en la iglesia traen la camiseta, pero él sí. y gracias a Dios por su testimonio de lo que él dice de la iglesia. Pero yo te puedo decir una cosa: lo que viene, lo mejor está por venir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hace un tiempo, bueno, sabemos que estas festividades son paganas. Es adoración al Dios Sol, tanto la Navidad como el Año Nuevo es una adoración al Dios Sol. Son fiestas paganas. Y yo decía, bueno, yo siempre tengo la posición, no me interesa a mí ninguna situación de decir es un año nuevo, realmente es algo comercial o político o simplemente de cambio de calendario. Es más, la Biblia dice, mejor es el fin, así que sería, si nos movemos bíblicamente, es mejor celebrar el fin de año que el principio del año. Todos celebran el principio de año, pero la Biblia dice, mejor es el fin del negocio que el principio de él. Así que estamos principiando y no es lo mejor. Lo mejor es haber terminado el año 2014. Eso dice la Biblia, que es mejor el fin del negocio, es mejor la muerte que el nacimiento, dice. Entonces, yo estaba meditando en eso y Dios me dio una palabra y me dijo, es cierto, en cuanto a la celebración, bueno, una revelación de no celebrar, no festejar, porque es una fiesta pagana el Año Nuevo. Pero Dios me dijo, pero la gente está más perceptiva cuando algo va a empezar. Y Él me dijo, aún mi pueblo está más perceptivo a lo nuevo que piensan o que imaginan que va a venir. Yo diría, todos empezamos con buenos propósitos. Ahora sí este año voy a hacer, ahora. Y esa posición, Dios me dijo que Él la aprovecha. Él aprovecha para poder sembrar cosas en su pueblo. Y yo quiero ayudarles en esta mañana con una introducción a qué metas tú debes tener para este año 2015. Yo hace unos días me sentía muy cargado. Normalmente yo nunca me siento cargado, pero me sentía cargado con respecto al avivamiento, con respecto a lo que Dios nos ha dicho del avivamiento, con respecto a que Dios nos ha hablado de un local, con respecto a situaciones de milagros que tenemos expectación por ver su manifestación, con respecto a ver cosas que Dios me ha hablado que Él quiere fluir. Y yo estaba muy cargado y Dios me dio esta palabra en Isaías capítulo 64 o sea, en especial con respecto al avivamiento. En el capítulo 64 dice el verso 1, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Aquí está hablando de visitación, está hablando de avivamiento. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las gentes temblasen a tu presencia. Necesito aquí sonido porque no me oigo bien. Dice, cuando haciendo terriblezas cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Todo esto es visitación de Dios.
el poder de Dios viniendo. Dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Y eso fue lo que Dios me dijo. Cuando Dios me dio esta palabra, espera, que dice, que hiciese por él, dice, ni ojo ha visto Dios fuera de ti, que hiciese por él, por el que en él espera. Y lo que Dios me dijo fue eso: espera, espera en mí, espera en mí. Y cuando me vino esa palabra, espera en mí, toda carga se fue. Y dije, Señor, no tengo que luchar, no tengo que hacer nada, tengo que esperar en ti. Espero en ti, Señor. Todo lo que tú has dicho, todo lo que tú has hablado, todo lo que tú vas a traer, mi posición en mi corazón es: estoy esperando en Él. No sé tu situación, tus circunstancias, tus pruebas, tus luchas, tus tentaciones. Yo te podría decir, espera en Él, porque Él va a ser. Cuando Él va a ser tremendamente, cuando en Él esperamos solamente. Entonces, quisiera yo ayudarte en esta hora, por unos minutos, y mostrarte algunas de las metas que tú debes alcanzar en este año. Entonces vamos a proyectar qué metas en nuestra vida espiritual debemos nosotros alcanzar en este año. ¿Por qué la vida espiritual? Porque ese es el fundamento. La vida espiritual, la vida del Espíritu, es el fundamento para cualquier cosa que nosotros querramos lograr en nuestra vida, ya sea en el ministerio, ya sea en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio. En cualquier cosa, tú necesitas tener un fundamento de metas espirituales que debes alcanzar para lograr el éxito en tu vida. En la revelación apocalíptica de los 4 seres vivientes que Juan ve con la cara, o uno que tenía que era un águila, el otro un hombre, el otro un león y el otro un buey, se nos está mostrando las diferentes glorias de Cristo. Y también esos seres vivientes nos habla de los vencedores de la iglesia de todos los tiempos. Y también estos vencedores nos habla cuál es la clave o cuál es la manifestación de gloria en cada uno de ellos. Por ejemplo, el de león es la gloria del reino, el águila es la gloria del espíritu, el hombre es la gloria del hombre perfecto, y ¿cuál otro era? El buey, que es el que quiero tocar un momento, es la gloria del servicio. Y eso está en relación, el servicio, la gente vencedora, que está la gloria del servicio, que manifiesta la gloria del servicio. Es una gente que está orientada a las metas, a alcanzar metas en todo aspecto, metas en diferentes áreas de tu vida. Y es lo que yo quiero hoy mostrarte: qué metas debes alcanzar, qué marcas debes alcanzar. El buey es el animal que jala la yunta y empieza a trabajar y jalar el arado para barbechar la tierra,
y este animal es muy fuerte y él camina, prosigue con gran fuerza hasta arar la tierra. Y nosotros debemos tener esa visión de vencedores, de que cuando hemos iniciado, yo a unas personas hace unos días les dije, es que ustedes no pueden dejar eso. Digo, yo cuando empiezo algo, lo termino. Yo no tengo reversa. Si yo he iniciado algo en mi vida y es de Dios, yo sigo hasta el final. Yo prosigo a metas, a cosas terminadas. Nunca ha sido mi posición dejar las cosas, abandonarlas, sino seguir hasta llegar al final, metas. Y muchos cristianos por eso son derrotados, por eso nunca alcanzan la bendición que Dios planea. Por ejemplo, en el consejo yo me he encontrado personas que les he dicho, sé fiel en eso. Es que ese trabajo no me gusta, no importa, trabaja. Es que a mí no yo quisiera otro mejor, para que tú llegues a tener otro mejor, tienes que ser fiel en lo poco. Nosotros servimos a Dios. Donde estemos, donde nos movamos, nosotros somos siervos de Dios. Y yo, por ejemplo, cuando yo trabajé en el centro nuclear, mi jefe no era el ingeniero o el doctor, mi jefe era el Señor Jesús, y yo le trabajaba a Él y yo recibía de Él. Yo no buscaba agradar al hombre, buscaba agradar al Señor. Y cuando nosotros, no importa por pequeño que sea nuestro trabajo o nuestro negocio, lo que sea, si tú eres fiel, si tú te mantienes, tú llegarás a producir, tú llegarás a recibir algo mejor. Dios te promoverá. Una palabra que apenas le dije a una persona ahorita que estaba pidiendo oración porque va a entrar a trabajar en su nuevo periodo. Dios me dijo, yo la voy a promover. Yo no sé su trabajo, no sé exactamente qué es lo que ha estado pasando en su vida, pero Dios dijo que la va a promover. Y yo les puedo decir, oye a los políticos, oye a la sociedad, oye a las gentes, oye a los demás, y todo es derrota, destrucción, fracaso, todo está peor, todo está más difícil. Hermano, eso no es así. Nosotros los cristianos tenemos otra visión, tenemos otra, aunque pueden hablar lo peor de este país, yo te puedo decir, este es el mejor país. Y Dios, como ha dicho, nos va a poner por cabeza de gentes, por cabeza de naciones. Aunque parezca que todo está oscuro, que todo está difícil, Dios va a prevalecer sobre toda situación. Así que, ¿cuáles son estas metas? La primera es incrementar el tiempo en la palabra de Dios. Tú nunca tendrás una mayor vida superior de éxito, de poder, si tú no le das tiempo a la palabra de Dios. La Biblia son 66 libros, tiene 1189 capítulos. En 40 horas tú puedes leer toda la Biblia sin parar. Si tú pudieras leer 40 horas, la Biblia la acabarías. Si tú lees 4 capítulos diarios, 4, y ahorita ya es día 4, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? 4, llevas 4 días perdidos. Tienes que leer 16 capítulos para estar. Si tú lees 4 capítulos diarios, tú en un año habrás leído toda la Biblia. Y yo les puedo decir, la mayoría de la cristiandad ni siquiera después de años ha leído una sola vez la Biblia. Entonces, una de las metas que tú te debes forjar en este año es leer toda la Biblia. Si tú lees 4 capítulos diarios, tú en un año, dentro de un año, al final del año, tú habrás leído toda la Biblia. Y
Ahorita voy a decir cómo podemos nosotros leer esto. O sea, pasa ahorita adelante, pasa al segundo. Meta que tú debes llegar o incrementar. Tú tienes que incrementar tu experiencia de milagros con Dios. Número 3, síguele. Tienes que incrementar tu revelación del Espíritu. No solamente es leer, necesitamos que este libro espiritual sea revelado. Tienes que incrementar tu provisión económica. 5, tienes que incrementar tu sabiduría. 6, tienes que incrementar tu amor. O sea, otra meta es tu amor a los demás. Tienes que amarlos más. Tienes que aumentar tu gozo. Tienes que aumentar la bendición, incrementar la bendición en tu vida. Tienes que incrementar tu paz. Este era el punto que yo decía que Ramiro nos habló hoy. Tienes que incrementar, o una meta es aumentar tu gratitud y acción de gracias a Dios y a los demás. Tienes que aumentar, esta es una meta muy importante, aumentar tu tiempo de oración, tu vida de oración, tus horas de oración. Tienes que incrementar o aumentar la sanidad si estás enfermo y la salud si estás sano. O sea, no enfermarte más, estar fuerte. Tienes que incrementar, una meta es ganar almas para Cristo. ¿Cuántas almas ganaste este año? Quizás ni una. Pues tenemos que incrementar el ganar las almas. Tienes que incrementar tu vida de alabanza y por eso tienes que llegar temprano para alabar con todo el pueblo. Tienes que incrementar tu protección. Quizás has tenido accidentes, quizás has tenido ataques del diablo, pues una meta es crecer en protección de Dios. Tienes que incrementar el poder y la autoridad de Dios en tu vida. Tienes que incrementar tu reposo. La Biblia dice que da un reposo para el pueblo de Dios. Tienes que incrementar el temor de Dios. La 19 meta es incrementar el hacer bien a los demás, el bendecir a los demás. Normalmente la gente espera bendición de los demás, pero uno debe incrementar el bien para los demás. Y por cierto, vamos a pedir todas las personas, como lo hemos hecho, que traigan la cajita de regalo para, no navideño, pues ya no es Navidad, ya eso pasó, para este centro del recobro, que es ya ha aumentado este lugar en número y hay mucha gente psicópata totalmente perdida de sus facultades, y nosotros cada año, y creo el año pasado no lo hicimos, llevamos una especie de regalo con una serie de cosas que esas personas que son mujeres necesitan para su vida. En la siguiente tienes que incrementar tu pureza, tu vida limpia, tu vida santa. No debes permitir más pecados voluntarios en tu vida. ¿Fueron todo? Ok. Otra meta es perdonar, aumentar tu perdón a la gente, no guardar resentimiento, no guardar coraje, sino perdonar a los demás como el Señor lo ha establecido. Tienes que incrementar tu siembra, tu sembrar. He estado yendo como iglesias en estos primeros días hacen un servicio de primicias y donde están trayendo sus ofrendas, sus primicias, etcétera. Y bueno, quizás
eso es bueno, pero sabemos que las primicias, bueno, hay una fiesta que es la de primicias, donde traían lo primero de la cosecha. Pero sabemos que como yo he enseñado primicias, es que si tú recibes un aumento de sueldo, si tú empiezas con un nuevo trabajo, tú debes dar una primicia de ese dinero, o sea, que tú recibes como sueldo. Tu primer sueldo, podría yo decir, tu primer sueldo sería tu primicia de ese nuevo trabajo, de ese nuevo negocio, de eso que tú estás recibiendo. Ok. ¿Qué más? Ya esto. Ok, entonces, incrementa tu siembra. Esto es importantísimo. Si tú no has sido permanente en sembrar, es decir, en dar tus diezmos, en dar tus ofrendas, en dar primicias, por eso no tienes cosecha. La cosecha está o la bendición está en relación a nuestra siembra. Así que esto de incrementar la siembra, en primer lugar sería, si tú no eres una persona diezmadora, una persona que diezme u ofrende, tienes que llegar a esa meta, convertirte en un diezmador permanente, para que tú recibas cosecha. Ok, bueno, quiero únicamente tocar el primer punto. Incrementar el tiempo en la palabra. Lo más fácil, yo lo he realizado por muchos años, para conocer la palabra. La Biblia dice, erráis porque no conocéis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sabes qué, Armando? Voltéame un poco porque no me oigo bien. Oigo mucho eco. Lo primero que tú tienes que hacer para incrementar el conocimiento de la palabra es leer. Esa es la manera. Mateo capítulo 22, verso 29, el Señor dijo, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Nosotros erramos, nosotros nos equivocamos, nosotros fallamos, nosotros no logramos el éxito porque simplemente no conocemos la Escritura. El diablo se vuelve más poderoso cuando entre más nosotros somos más ignorantes de la palabra de Dios. Así que tú necesitas conocer la palabra, sobre de todo necesitas conocer la palabra. ¿Y cómo la conocemos? Leyéndola, gastando horas leyendo la palabra. Yo te estoy diciendo lo mínimo 4 capítulos diarios te permitirá tú leer la palabra una vez. Yo recuerdo, empecé aparte de mi estudio y todo para predicar, dije voy a leer una vez la palabra. Hace 10 años, yo ya la he leído muchas veces y después la terminé de leer, dije no, voy a leerla otra vez. Ahorita estoy leyendo la palabra 3 veces al año. Yo la leo, toda la Biblia, 3 veces, y eso me permite una visión fresca de Dios, de su voluntad, de sus planes, de sus caminos. Entonces, ahora, si tú eres nuevo en leer la palabra, yo quiero darte el orden, normalmente como los que ponen para leer la palabra, ponen tal libro, Génesis, luego Éxodo, y van poniendo las fechas según los meses hasta terminar toda la Biblia. Sin embargo, como yo siempre la leo, es temáticamente. Y yo te diría, para que tú, si tú nunca, bueno, podemos decir todos vamos a empezar este año, o estamos ya empezando a leer la palabra.
¿Cómo podríamos leer para tener el mayor aprovechamiento en lo que leemos? Yo diría, si tú nunca has leído toda la Biblia, el primer libro que deberías de leer es Marcos, el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Marcos es un libro, es un evangelio sinóptico y son 16 capítulos que en unas 2 horas. ¿Cuánto tardas en leer Marcos? En hora y media, o sea, mi esposa lee mucho Marcos, en hora y media tú has leído los 16 capítulos de Marcos, del Evangelio de Marcos. O sea que en un momento dado, en una visión rápida, tú ves el ministerio, la vida del Señor Jesús. Conoces en un momento dado todo el ministerio del Señor Jesús en este Evangelio de Marcos, que en hora y media tú podrías leer todo este Evangelio y darte una visión clara del Señor Jesucristo, tu Salvador. Después, el siguiente libro que deberías de leer sería Juan. ¿Por qué Juan? Juan nos habla lo que Dios nos ha dado. Si tú eres recién convertido o si tú vienes de una iglesia que creen en pérdida de salvación, el Evangelio de Juan nos establece en la vida eterna que Dios nos ha dado por Cristo y en una seguridad de salvación. Yo sé, cada quien, algunos son arminianos, otros son calvinistas, pero lo cierto que la Biblia enseña que hay una salvación eterna que se llama justificación, y junto con la justificación, que es una responsabilidad de Dios, hay una responsabilidad nuestra de santificación. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si tú no vives una vida santa, cuando Cristo venga, y esto está cerca, en el arrebato tú te quedarás en esta tierra en el primer periodo de la tribulación de 3 años y medio, porque Dios viene por un pueblo santo. La calificación para estar en el arrebato es una vida santa. Sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si tú vives en pecado, no verás al Señor, te quedarás. Cuando Cristo venga por sus vencedores, por la gente que vive en santidad, y serán arrebatados, y pasarás 3 años y medio bajo el reinado del anticristo, y muchos morirán. El siguiente libro es Mateo. Mateo es el libro del reino, que nos muestra el mensaje del Señor Jesucristo. El Señor Jesús vino predicando el reino de Dios. Este es el mensaje que debe estar atrás de todo púlpito: el reino de Dios. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje del reino de Dios, y Mateo nos lo presenta. Después, Lucas es el libro más largo del Nuevo Testamento. Lucas es el libro que más palabras, no es Hechos tiene 28 capítulos, Lucas tiene 24, pero aún así Lucas es más extenso en palabras que el libro de los Hechos. O sea, el libro más largo del Nuevo Testamento es el Evangelio de Lucas, y es un libro histórico que nos muestra desde el principio, aún desde antes que el Señor Jesús naciera. Nos muestra la vida del Señor Jesús, cómo fue. Él no estuvo en Cachemira, como dicen los
los orientales y que estuvo entrenándose, que fue uno de los iniciados, y tanta mentira que se habla. Cristo, Él fue un carpintero y Él creció bajo la autoridad, bajo la tutela de sus padres. Él fue un hombre común y corriente. Y eso nos muestra Lucas, el hombre perfecto. Muy bien, de ahí el quinto grupo, porque aquí sería grupo, son las cartas universales. Lo que verías después de leer de Lucas serían las cartas universales. Estas son 7 y es lo que se conoce como la leche espiritual. Yo les digo, la leche es muy buena. Aun cuando ya tengas tiempo en el Evangelio, te sería muy bien la leche. Hay 7 cartas, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Son 7 cartas que nos hablan de los caminos de la fe. Ahí tú vas a entender, vas a saber cómo caminar en fe, cómo es la vida de fe. En especial estas cartas universales, que es la leche espiritual, nos va a enseñar los primeros pasos en la vida de fe. ¿Cómo es la fe? Por ejemplo, Pedro nos enseña, en primera de Pedro, nos enseña que la fe lleva o conlleva sufrimiento. La fe, si tú quieres vivir la vida de fe, si tú quieres caminar los caminos de fe, eso incluye sufrimiento. Fe es igual a sufrimiento, es prueba. La gente es probada porque tiene fe. Y yo te puedo decir, las pruebas son para que tu fe desarrolle. Las pruebas son para que tu fe crezca. Las pruebas son para que tú te levantes de poder en poder y de victoria en victoria y de gloria en gloria. Por ejemplo, segunda de Pedro nos habla los 7 pasos de la fe. Y él está diciendo, Pedro está diciendo, a vuestra fe añadid virtud, a vuestra virtud ciencia, a vuestra ciencia templanza, etcétera. Eso tú lo vas a encontrar en segunda de Pedro. Son los caminos de la fe. Y es la leche espiritual, no adulterada. Después, el sexto grupo están las cartas paulinas. Las cartas paulinas es la estructura del cristiano, es la vianda firme, es la carne espiritual que debemos, a medida que crecemos, debemos empezar con la leche. Un bebé no le das carne, un bebé le das leche. Muy bien, entonces la leche te desarrolla, y después, cuando has desarrollado, tú estás listo para empezar a conocer las cartas universales. Bueno, lo estoy dando así, o sea, si tú en un mes ya leíste todo eso, pues síguele. Estoy simplemente dando una manera de cómo entrar a la Biblia. Estas cartas paulinas, lo primero que debes leer de las cartas de Pablo, son 14 cartas, es las primeras, la primera lectura son las 7 cartas a las 7 iglesias. Pablo escribe a 7 iglesias: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Son las 7 cartas del apóstol Pablo, y nos muestra ahí 7 niveles de crecimiento. En estas 7 cartas que Pablo está escribiendo a estas 7 iglesias, nos está mostrando 7 niveles de crecimiento. Desde Romanos, que es donde Pablo nos habla de estar poniendo el fundamento. Después Corintios, que nos habla de la edad de bebé de un cristiano, y así sigue creciendo. Sigue mostrando Pablo las diferentes edades espirituales de un cristiano, hasta llegar a Tesalonicenses, que es una iglesia que está preparada para el arrebato.
O sea, el fin es ese. El fin es que te prepares para el arrebato. El fin es que seas vencedor para el arrebato. O sea, nuestra esperanza no es en esta tierra. Somos peregrinos. Somos advenedizos, dice la Biblia. Nuestra esperanza está en los cielos. ¿Para dónde vas? Yo voy para el norte, yo voy para arriba. Yo voy para arriba. Entonces, esa es la visión. Estamos caminando a madurez simplemente para estar listos para cuando el Señor venga. No estar dormidos, no huir avergonzados, sino estar limpios y preparados, apercibidos para su venida. Ese es el plan. Ese es el plan. Por eso necesitamos su visitación, su gloria. Las visitaciones de Dios y los avivamientos no es para tener un superiglesión, no. Es para estar listos para la venida. Recuerden la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran fatuas, 5 eran prudentes. Las fatuas no tenían aceite. Las prudentes tenían unción, tenían aceite, tenían avivamiento. A mí lo que me interesa de estar avivado es para irme con el Señor. No quiero dormir. No quiero que la carne, el diablo o el mundo, como decía hoy Ramiro, el mundo te jale. Ese es el primer nivel, o es una área del enemigo, el mundo. Pero también hay que vencer la carne, hay que vencer los hábitos de pecado, la fornicación, el adulterio, la lascivia, las contiendas, los pleitos. Y hay que vencer a Satanás en sus maquinaciones, en sus trampas para sacarnos de la voluntad de Dios. Muy bien, entonces leer las 7 cartas de Romanos a Tesalonicenses, después leer las, como se conocen, las cartas pastorales, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Y finalmente la 14ª carta de Pablo es a los hebreos. Si lo quieres eso aumentar. Timoteo, Filemón, bueno, cartas pastorales, ponle 1, 2 de Timoteo y Tito, Filemón, y la última Hebreos. Son las cartas de Pablo. Y finalmente Apocalipsis. Apocalipsis acaba. ¿Cuántos capítulos tiene Apocalipsis? 22, muy bien. ¿Cuántos versículos del último capítulo? 21, muy bien, ustedes sí saben. Entonces, con eso terminamos el canon del Nuevo Testamento, con Apocalipsis. Y después el Antiguo Testamento. El primer libro que deberías de leer, a mí siempre me gusta leer ese, es Salmos. El libro de Salmos. Salmos. Salmos es un libro que te va a inspirar, porque es un libro profético. Los profetas inspiran, los apóstoles edifican o construyen, los profetas inspiran. Y Dios quiere un pueblo inspirado, movido por el soplo del Espíritu Santo. Entonces, el primer libro que debes leer es Salmos, o que deberías de leer. Es un libro inspiracional, o que te va a inspirar y que va a poner fe en tu corazón. Los salmos ponen fe en el corazón. Después, el segundo libro que todos deberíamos de leer sería Proverbios, porque Proverbios es el libro de la sabiduría. Y la Biblia dice que sobre de toda cosa busca sabiduría. Sobre el oro, sobre la plata, busca la sabiduría, dice la Biblia, dice Proverbios.
Y Proverbios es la sabiduría de Dios traída a esta tierra para aplicarla en nuestras necesidades diarias. La iglesia, el hogar, la vida de cada persona necesita la sabiduría de Dios. Y Proverbios es el libro de Dios en el cual tú vas a aprender cómo hacer las cosas. Las enciclopedias nos dan conocimiento. Los libros de la tierra nos dan conocimiento, ciencia. Pero la Biblia nos da sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Cómo hacer las cosas para tener éxito. Es el manual, la sabiduría es el manual de Dios. El último capítulo y el último versículo dice: huye, verso 14 en la versión antigua dice: huye, amado mío, y sé semejante al gamo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Y en la versión 60 dice, donde dice huye, amado mío, dice: apresúrate, amado mío. Esto es lo que está diciendo la tsunamita, que representa a los vencedores. Y vean lo que significa esto de Cantares. Es lo que Apocalipsis capítulo 22 verso 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Por eso el clamor de la tsunamita es: apresúrate, amado mío, ciertamente vengo en breve, amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. Ese es el clamor de una esposa, de una novia que está esperando. Apresúrate, Señor, a venir. Ven, Señor Jesús. Ese es el clamor de los vencedores. Lo único que esperan es la venida rápida del Señor Jesucristo. Después, el final sería los profetas mayores. Ya leímos Isaías antes. Sería de Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Daniel ya también lo leímos, que nos habla de la gloria de Dios. Aleluya. Estas son las metas. En los siguientes servicios quiero seguir hablando de las metas que Dios tiene para nosotros, de nuestra vida espiritual. Pónganse de pie.